Bueno, buenas tardes, chicos. Bueno, creo que me conocen, pero de todas maneras me presento. Yo soy la doctora Villagra Patricia. Eh, esta, esta, mm, este curso de reanimación cardiopulmonar es una iniciativa desde el Ministerio de Salud Pública. Agradecemos a Gabriel y a todo el equipo de Susana Sánchez de capacitación que nos dieron una gran ayuda, una gran mano. A Mariela Villoldo, que es una compañera, amiga de acá desde el Hospital Avellaneda y que siempre nosotros desde acá dimos RCP neonatal con esto de la pandemia. eh, Más o menos no hubo curso en este tiempo, pero bueno, está bueno reiniciarlo. También trabaja con nosotros la licenciada Guadalupe Núñez. Ella me acompaña en la coordinación de las guardias de emergencias pediátricas y neonatales de la provincia. Y bueno, nosotros estamos a disposición para todo lo que sea en beneficio de todos nosotros, ya sea médicos, enfermeros, eh, choferes de ambulancia, todo lo que sea un equipo de trabajo suma, sobre todo en esta situación extrema de vida que es una parada cardíaca, tanto neonatal como pediátrica. En esta situación vamos a hablar de neonatal. El curso, como bien claro está en el flyer, tiene partes. Esta primera parte que es la parte teórica virtual, que la hacemos por este medio, hoy y mañana, de 19 a 21. Después, el jueves y viernes de la semana próxima, va a ser el examen escrito en el 107, en la dirección de emergencia, desde las 14 hasta las 18 horas. Lo podemos dividir. Pueden ir jueves o viernes para la evaluación escrita, porque algunos chicos tienen guardia el jueves o viceversa. Entonces, va a ser la evaluación. Y una vez que han aprobado la evaluación escrita, van a hacer la parte práctica con nosotros, que en ese momento les diremos que también será jueves o viernes, pero por ahí podemos sumarle a otros, que ya vamos a hablar con ellos, a otros instructores de reanimación neonatal, o bien veremos de programarlo también, porque seguramente como creo que todos van a aprobar, entonces la parte escrita, entonces van a venir todos a hacer la parte práctica, que lo podemos distribuir también en los momentos o en los días que estoy de guardia. Pero eso lo vamos a ver una vez que hagamos el examen escrito. Eh, ¿Listo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, igual cualquier situación nos avisan. Bueno, Marielita, más. Perfecto. Vamos a comenzar. Primero darle la bienvenida y las gracias al Ministerio de Salud por esta invitación. Y les digo que esto es un mega curso porque nunca antes se había dado a nivel provincial, donde pueden participar absolutamente todas las neos de la provincia. Y es importante que aquellos que no pudieron inscribirse nos avisen hoy para ver cómo podemos gestionarle eso con la doctora Patricia, porque sí me han llegado varios mensajes de chicos que aún no se han podido inscribir y muchos son del interior. Entonces es importante que todos participemos, que esto es una hermosa iniciativa y saben que ustedes, el principal beneficiario en este caso es el paciente, ¿sí? Lo que vamos a tratar hoy es todo lo que es la reanimación neonatal, encargada de lo que manejan el programa, la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría. Para ello tienen un grupo que es el área de trabajo de reanimación neonatal, que son los encargados de realizar todo este material que ustedes van a ver hoy, y también el que se les hizo llegar el libro para que ustedes pudieran estudiar. También se les invita
a que gestionen desde sus hospitales la posibilidad de comprar el libro, por lo menos uno por cada hospital o por cada neo, porque con eso se ayuda muchísimo al grupo, al CEFEM, que ellos están haciéndolo todo a pulmón y no obtienen ningún beneficio de acuerdo a esto. Así que es muy importante que nosotros podamos colaborar mínimamente comprando el libro, que es lo importante, ¿sí? En este sentido también el CEFEN es el encargado de realizar todo este programa de capacitación, que es lo que se va a llevar a cabo, ¿sí? Que es el Comité de Estudios Feto-Neonatales. Este es el grupo, y sí lo pongo porque es importante, no quiero que sean gente anónima, son gente con nombre y apellido, que son los encargados, tanto doctores como licenciados en enfermería, que son los encargados de que ustedes puedan tener ahora ese libro, ese material, y también las diapositivas, que son las que enviaron. También hubo modificaciones que salieron, las actualizaciones ahora en el 2022. Esas modificaciones trataron de agilizar más la parte del examen, ¿sí? En ese caso, nosotros contamos ahora con un examen actualizado de 60 preguntas. Esas 60 preguntas están puestas todas de manera teórica. ¿Se acuerdan que antes estaban divididas en lecciones? A modo de pedagogía, digamos, de poder darles más practicidad, se lo ha dividido en etapas a todo lo que va a ser la programación, todo lo que es este programa, el curso, está dividido en etapas donde vamos a ir viendo y avanzando en lo que es el algoritmo, ¿sí? Cualquier cosita, cualquier duda, nos pueden avisar en el momento o al finalizar la disertación, ¿sí? El curso de reanimación cardiopulmonar neonatal es un programa educativo que presenta los conocimientos y la destreza de la reanimación del recién nacido. La certificación por parte de la organización científica como ser la SAP es parte de este programa, pero eso no es suficiente, ¿sí? Para acreditar eficiencia. Para eso es necesario completar el programa, que no implica que tenga las competencias en reanimación. Aquí no referimos eso. La SAP no se hace cargo de todo lo que es la competencia en sí. Eso, por ejemplo, que ustedes aprueben ahora el programa, no significa le podamos decir que son competentes en la reanimación. Pero sí es importante que ustedes se manejen en sus trabajos con eficiencia, y esta es una guía muy detallada y muy fácil de asimilar. Por lo tanto, yo creo que ustedes al terminar, por lo menos la parte teórica, pueden estar ya habilitados como para poder realizar la parte práctica, porque no hay nada que no se les diga, ¿sí? Ahora en lo que es la teoría. Cada institución es responsable de determinar el nivel de competencia y la calificación requerida para asumir la responsabilidad clínica para realizar una reanimación neonatal. Este curso se lo dicta cada 2 años y es importante la actualización. En cuanto a los puntos clave, siempre tenemos en cuenta que la estandarización de la atención de los recién nacidos es en la sala de recepción. Nos vamos a guiar siempre con el algoritmo, que sería muy bueno que lo podamos conseguir y tenerlos pegados, actualizado en todas las neos de la provincia, que sería ese uno de los requisitos para que nosotros podamos avanzar. Yo le había dicho que esto se iba a dividir en etapas, ¿verdad? Ya no son lecciones. Entonces, la etapa 0, en esta etapa, la primera, nosotros vamos a ver todo lo que sea previo al nacimiento, desde la regionalización y la derivación oportuna de los embarazos de alto riesgo, porque sabemos que el mejor transporte siempre es dentro de la mamá. La mamá es el mejor transporte para poder trasladar al niño al lugar donde tenga las condiciones óptimas para poder ser reanimado, ¿sí? También es importante la anticipación
de la necesidad de reanimación, ¿sí? Identificar los factores de riesgo. También es importante el personal de reanimación neonatal, que no puede ser cualquier personal, tiene que ser un personal entrenado y capacitado para tal. También es importante que todo ese personal trabaje en equipo y que exista esa comunicación efectiva, porque de ello depende mucho el éxito de la reanimación, ¿sí? Y también es muy importante incorporar, si es que no las tienen aún, las listas de verificación estandarizadas de materiales, insumos y equipos. Esto agiliza muchísimo el trabajo y ayuda mucho al orden en cuanto a lo que son las salas de recepción y reanimación. En cuanto a la anticipación de la necesidad de reanimación, saben que la clave para una reanimación neonatal exitosa incluye derivar oportunamente los embarazos de alto riesgo para ser atendidos en centros de mayor complejidad. Eso es lo que yo les decía. Es mejor trasladar al niño en el vientre materno, que sería lo ideal, ¿sí? Obtener información sobre factores de riesgo asociados a la necesidad de RCP neonatal. Es muy importante conocer la historia clínica de esa mamá. Disponer del personal que tenga habilidades y competencias para poder realizar la reanimación de acuerdo al nivel de complejidad. Y contar también con los materiales e insumos requeridos y controlar su presencia. De eso hablábamos, ¿se acuerdan? Con la lista de verificación, que es importante y eso nos agiliza mucho el tiempo que nosotros vamos a perder en esa parte, en esa etapa. Previo al nacimiento también, el equipo debe realizar una sesión informativa de los antecedentes que tiene el embarazo de esa mamá y de la salud fetal de ese bebé. En situaciones de riesgo se debe organizar la recepción y en este sentido es importante identificar a un líder o coordinador de la reanimación, asignar los roles, que ya lo vamos a ver en otras diapos, importantísimo, el lugar mismo que uno ocupa dentro de la recepción, me va a indicar el rol que yo voy a cumplir en esa reanimación, planificar las posibles intervenciones y controlar el equipamiento potencialmente necesario. Es muy importante la regionalización de la atención perinatal, ¿sí? En cuanto a todos los factores comunes asociados a la reanimación, a modo de repaso, yo les voy poniendo así, se les pone en varias diapos, porque esto ya lo habíamos visto en anteriores cursos de reanimación. Si hay algunos que lo están haciendo por primera vez, bueno, lo vamos a repetir, pero es importante que lo tengan en cuenta, que existen factores de riesgo tanto de preparto como son los fetales, como ser riesgo intrauterino, después menores de 37 semanas, embarazos totales, etc. Están también riesgos maternos, como son las infecciones, la diabetes gestacional, y también existen aquellos factores intraparto, el riesgo intraparto, donde toda la historia clínica de la madre y el bebé venían bien y suceden factores que pueden pasar en sala de parto, como ser evidencia de compromiso fetal, líquido amniótico meconiano y todo lo que ustedes ven ahí detallado. Es muy importante saber que la efectividad de la reanimación depende de los 3 pilares fundamentales, que son el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación. Yo les hablo y les hago hincapié en ese porque en estas diapos no se habla mucho, no se ponen muchas diapos de la comunicación, y existen bastantes trabajos de investigación donde dicen de que la falta de comunicación puede hacer fracasar la reanimación en una sala de recepción. Entonces, por eso les digo el valor que tiene la comunicación que podemos tener dentro de lo que es el equipo. Y ahí le hablaba que dentro de lo que se podía ver en las diapos, el lugar donde nosotros vamos a colocar, que ya también lo vamos a ir viendo más adelante, dentro de la recepción, es importante para ver cuál va a ser el rol que voy a cumplir dentro de la sala de recepción, ¿sí?
En este caso, a modo de ejemplo, sería el reanimador 1, sería el encargado de la vía aérea, sería el que va a proporcionar la respiración a presión positiva, y el reanimador 2 sería el que va a hacer las compresiones torácicas, ¿sí? En este caso, entre otros de los que van a participar dentro de lo que es la sala de reanimación. En cuanto a todo el material, insumos y los equipos de reanimación deben ser revisados previo a cada nacimiento y estar accesible y ser repuesto posterior al nacimiento para evitar los faltantes o las corridas a último momento. No podemos darnos el lujo de tener corridas en una sala de recepción. Corrida me refiero a salir a buscar algún elemento, porque eso quita segundos importantes de vidas que tiene que tener el recién nacido. Ustedes van a ver a medida que avancemos en el algoritmo que en el primer minuto el bebé tiene que respirar. En el primer minuto de vida, el objetivo de la reanimación es que este recién nacido aumente la frecuencia cardíaca y empiece la respiración. Entonces sí es importante que nosotros no perdamos el tiempo y nos aboquemos exclusivamente a lo que es la reanimación. Y un estudio dice que mostró que disponer información sobre los factores de riesgo, designar los roles antes de la reanimación y utilizar una lista de verificación mejorará la sobrevida del recién nacido. A eso me refiero con todo lo que es la anticipación. No por algo le ponemos y no es teoría, es todo práctica. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos pequeños detalles que hacen a una buena reanimación. En cuanto a lo que es lista de verificación estandarizada de materiales, insumos y equipos, tenemos que tener en cuenta que esto asegura que el reanimador disponga del material, los insumos y equipos necesarios en el momento preciso de la reanimación neonatal y de acuerdo al escenario clínico o tipo de reanimación que tenga este paciente, ¿sí? De esta manera logrará el objetivo de la estabilización exitosa del recién nacido en los tiempos requeridos dentro de lo que es el algoritmo, ¿sí? Y volvemos a reiterar que desde hace más de una década se recomienda que las salas de recepción neonatal deben estar equipadas con la misma tecnología disponible que tienen en las UCIN, en las unidades de cuidados intensivos neonatales. O sea, que tenemos que tener en cuenta que la recepción no es el lugar a donde vamos a poner al principiante. La recepción no es el lugar para que empiece un enfermero neonatal o un médico neonatal. La recepción tiene que estar el personal más experimentado, porque son situaciones críticas donde ustedes en muy poquito tiempo, de acuerdo a las maniobras que ustedes saben realizar o van a aprender con este programa, ustedes van a salvar la vida de ese bebé. Por lo tanto, es importante que la gente que esté dentro de la sala de recepción y reanimación sea personal entrenado a manera de terapia intensiva, ¿sí? Avanzando en lo que es el algoritmo, vamos a la etapa 1, donde son los pasos iniciales en la reanimación. ¿Qué tenemos en cuenta en los pasos iniciales de reanimación? Primero, hacemos una evaluación inicial, la ligadura oportuna del cordón umbilical, que ya vamos a ver, los pasos iniciales que tiene la reanimación, las recomendaciones en esta primera etapa y los errores más comunes en la administración de oxígeno suplementario. Como todos saben, el oxígeno es una droga y como droga debe ser dosificada y es nuestra tarea dosificarla y aprender cómo vamos a controlar dicha dosificación. En cuanto a lo que es la valoración inicial, tenemos que siempre hacernos las 3 preguntas básicas, que ¿es una gestación de término o es un prematuro? ¿El recién nacido tiene buen tono muscular
o está flácido, ¿sí? O hipotónico. El recién nacido llora o respira. Todo al hacernos estas preguntas, nosotros vamos a ir evaluando y de acuerdo a si todas las respuestas son sí, estamos frente a un recién nacido vigoroso, ya vamos a explicar cuál es un recién nacido vigoroso, y a este recién nacido lo colocamos en el contacto piel a piel para promover el vínculo con la mamá, la lactancia materna y la normeotermia. En cuanto a el concepto de recién nacido vigoroso o no vigoroso, nos referimos, al llamarlo vigoroso, un bebé que respira o llora y que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto y tiene buen tono muscular. Y al hablar de un recién nacido no vigoroso, nos referimos a un recién nacido que no respira o no llora, tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto y está hipotónico. En este caso, cuando nosotros dentro del algoritmo vemos que una o todas estas están fallando, entonces nosotros empezamos los pasos iniciales de la reanimación. ¿Sí? Ahí vamos a observar. En cuanto a los pasos iniciales de la reanimación, lo primero es proporcionar calor, mantener la normotecnia en ese recién nacido con una temperatura de 36,5 a 37,5, ¿sí? Evitar las corrientes de aire dentro de lo que es la sala y colocar al recién nacido bajo una fuente de calor radiante. En cuanto a lo que es secar, debemos secar al recién nacido, remover las compresas húmedas. Siempre y cuando nosotros hablemos de un recién nacido, que ya lo vamos a ver en otro capítulo, cuando hablemos exclusivamente del prematuro. Sabemos que el recién nacido de término es el que vamos a secar y vamos a remover las compresas húmedas. Al prematuro menor de 32 semanas directamente lo vamos a colocar dentro de una bolsa sin secar, ¿sí? Luego tenemos que dentro de los pasos iniciales de reanimación está estimular para iniciar la respiración. Si posterior a la estimulación persiste esta apnea, estamos hablando de una apnea secundaria. Y sabemos que la apnea secundaria no salen con estimulación, salen solamente con ventilación a presión positiva, ¿sí? Entonces es en vano que sigan estimulando. Luego sigue con despejar la vía aérea. El otro chance. Esta es una buena foto. Pero te la Por favor, silencien los micrófonos para que podamos... Bien, en cuanto a lo que es despejar las vías aéreas, tenemos colocar al recién nacido en decúbito dorsal con la cabeza hacia el operador. Vamos a colocar la cabeza . No se escucha nada. No se escucha. No se Corta la comunicación. Ah, perdón, silencié sin querer. Ahora sí me escuchan. Si querés, silencié porque me tomé un vasito de agua. Bueno, en este caso, ¿llegaron a escuchar hasta despejar la vía aérea? Desde ahí nos faltaría, Marín. Bien, despejar la vía aérea. Entonces, colocar al recién nacido en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el operador, ¿sí? Yo me tengo que poner en la cabecera de ese paciente. Y tener la cabeza en ligera extensión del cuello o llamada la posición de olfateo, donde la nariz, como yo les explico siempre, no la se parte ve la práctica, diapositiva. no se ve la nariz diapositiva. apunta al techo. Por favor, silencien los micrófonos. Las diapositivas.
En la posición de olfateo se va a alinear la faringe, la Marielita, laringe, la tráquea. Mariela, Para que Mariela, puedan... Sí, ¿me escuchan? Mariela, ¿me está escuchando? No se ve la presentación. Y después apaguemos los micrófonos, por favor. A ver, hace de nuevo la presentación porque no se la está viendo. Ya voy para ahí. Vuelvo a compartir. No. Compartir. Escritorio B. Disculpe, profesora, después de la diapositiva Ahí salen en alguna parte. Hola. Ahí se ve la diapositiva. Bien, Pero después la estamos podríamos en sacar esta parte. material. Hola, ¿me escuchan? Estábamos sí en se la parte escucha. de dejar las vías aéreas. Ustedes habían visto los pasos iniciales de la reanimación, ¿verdad? Sí, Mari, Sí, hasta ahí sí, vamos. Sí. Perfecto, habíamos quedado en despejar la vía aérea. Luego sigue no aspirar de rutina las vías aéreas, dentro de lo que son los pasos iniciales de reanimación. No aspirar de rutina, ¿por qué? Porque produce el reflejo vagal, o sea que ya anteriormente, en cursos anteriores, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Entonces ahora lo reafirmamos. Solo aspirar cuando hay obstrucción de vía aérea. Y si yo voy a aspirar, ¿qué se aspira primero? Se aspira primero la boca, luego la nariz. Ahí. En cuanto a lo que es la ligadura oportuna del cordón umbilical, tenemos ya que existe suficiente evidencia para realizar una ligadura oportuna del cordón umbilical, tanto en recién nacidos de término como en recién nacidos prematuros. Y esto en beneficio sobre fisiología de la transición y prevención de la anemia, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, en recién nacidos vigorosos se debe demorar la ligadura del cordón umbilical al menos 1 minuto, es decir, 60 segundos en un recién nacido de término, ¿sí? Pudiéndolo colocar a este recién nacido sobre la mamá en los pasos iniciales. Cuando ustedes van a empezar, lo colocan al bebé, sin que esto altere los beneficios de esta práctica. Y en recién nacidos pretérminos se debe esperar mínimamente al menos 30 segundos para realizar la ligadura del cordón umbilical, ¿sí? La evidencia es insuficiente como para recomendar la ligadura del cordón umbilical como para dar un tiempo estimado en recién nacidos que requieren maniobras de reanimación, ¿sí? Y también no existe evidencia sobre la técnica de ordeñe del cordón umbilical. Por lo tanto, estas maniobras obviamente no las vamos a realizar. O sea, que un recién nacido que necesite reanimación, inmediatamente vamos a pinzar el cordón umbilical y lo vamos a trasladar a la sala de recepción y reanimación. Lo que estaba aconsejando en las últimas recomendaciones que se habían hecho es que los pasos iniciales los pudieras hacer arriba de la mamá y en ese momento tenemos unos segundos donde podría haber pasaje de sangre, ¿sí? Pero como sabemos que la reanimación no podemos demorarnos más de 1 minuto, entonces los tiempos serían muy tiranos en este sentido. No nos podemos quedar para que este niño reciba la transfusión, digamos, con la mamá y prohibirle, digamos, que pueda tener la ventilación lo más antes posible. Entonces, por eso no existe evidencia suficiente y se termina llevando al bebé directamente, un bebé que necesita reanimación, se pinza el cordón y se lo lleva inmediatamente a la sala de recepción y reanimación. En cuanto a lo que es la valoración de los pasos iniciales de la reanimación, para avanzar más allá de estos pasos iniciales,
debido a evaluación simultánea de dos signos vitales, es decir, que cuando ustedes se paran frente al algoritmo. Yo les digo siempre que cuando ustedes vayan a preparar el examen, estén con una copia del algoritmo en una mano y vayan leyendo el libro con las otras. Eso agiliza muchísimo la parte mental, porque ustedes pueden ver y desarrollar muy bien lo que es el algoritmo. El algoritmo vendría a ser como la ayuda mental de ustedes y es el resumen de todo lo que tienen en el libro. Es muy importante que lo vean. Entonces, cuando ustedes, después de los pasos iniciales, paran, evalúan en ese sentido, ¿qué van a evaluar? Evalúan la respiración y la frecuencia cardíaca. No toman frecuencias respiratorias, siempre les digo eso, es respiración, para ver si respira o no el paciente. Contactar la respiración con o sin dificultad y si tiene quejido o apnea, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante la ocultación o la visualización, si ese recién nacido está respirando o no. Luego tenemos la frecuencia cardíaca, que dice cuando la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, se puede avanzar en el algoritmo, ¿sí? Ese es el requisito, ¿sí? Y sabemos que la frecuencia cardíaca es el signo vital primario para poder evaluar la eficiencia de la reanimación. Nos vamos a parar siempre en el aumento de esta frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca es la que nos va a ir digitando el avance o no en el algoritmo, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Auscultando los latidos precordiales, palpando el cordón umbilical. Ustedes habían visto en la primera parte, cuando hablábamos de los pasos iniciales, bien nace ese bebé, ustedes pueden detectar en sala de parto si estamos frente a una apnea primaria o apnea secundaria. ¿De qué manera? Mediante la palpación del cordón umbilical. Si nosotros estamos frente a una apnea primaria, ustedes van a palpar el cordón y van a sentir latidos. Tac, 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 tac. En cambio, si ustedes están frente a una apnea secundaria, inmediatamente al palpar el cordón, ustedes van a sentir una bradicardia. Tac, 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 o no van a sentir realmente el tiro, según la cantidad que tengan. Entonces, es importante que ustedes hagan la palpación en el momento. Siempre, como yo les digo, al comienzo, cuando ustedes ven al bebé, para poder tomar las maniobras rápidamente. Si ustedes están frente a una apnea primaria, directamente no corran, directamente estimulen, saben que el bebé va a salir. En cambio, si ustedes están frente a una apnea secundaria, inmediatamente liguen el cordón umbilical y no pierdan más tiempo, porque ese niño sí necesita ventilación a presión positiva. Es importante que se cortó de nuevo. ¿Están viendo las diapositivas? No, se ve el piso. Oh. No, se cortó de nuevo, no sé por qué. Vuelvo a pasarle. Sí, yo estoy viendo desde el teléfono. Vuelvo a pasarle la diapositiva. No sé por qué se corta. No toqué la compu. Escritorio. Compartir pantalla. Sí, ahí está compartido. Ahí, y ya les vuelvo a poner la diapositiva. Ahí. Entonces, Ahí se ve. estando dentro de lo que es, parece que es mi internet, no sé, parece que por eso se corta. En este sentido tenemos que, para hacerlo de una manera más ágil, como yo les decía, no podemos perder tiempo y nosotros al minuto de vida ya tenemos que tener un recién nacido que respire y que su frecuencia cardíaca aumente. Por lo tanto, perder tiempo contando la frecuencia cardíaca en un minuto fracasa muchísimo todo lo que es el ganar tiempo en lo que es la reanimación. Por eso se dice que lo tienes que contar los latidos en 6 segundos y multiplicarlos por 10. Nos daría un aproximado en lo que son los latidos por minuto que podría tener este recién nacido. ¿Sí? Es una secuencia rápida para hacer un control estimado de lo que sería la frecuencia cardíaca que tiene este recién nacido. En cuanto a lo que es la aspiración del líquido amniótico, que es muy común en neo, en los recién nacidos,
tenemos que tener en cuenta que para clasificarlo, los podemos clasificar en recién nacidos vigorosos o no vigorosos, expuestos al líquido amniótico. Y no se recomienda realizar intubación de rutina para aspirar tráquea, ya no se recomienda. Ya teníamos en años anteriores que tampoco se recomendaba ya hacer esto, y por lo tanto seguimos reafirmando, ¿sí? En este sentido, cuando ya tenemos la presencia de un recién nacido, el líquido amniótico meconial, se necesita la presencia de un miembro capacitado y que sepa hacer intubación, ¿sí? Porque son niños que están dentro de una apnea secundaria, donde las ventilaciones a presión positiva seguramente deberían ya ser hechas con tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces es muy importante que ya saber que tenemos que tener un personal entrenado en reanimación. Siempre, siempre en este recién nacido vamos a priorizar la ventilación. Aspirar solamente en caso de obstrucción evidente o para despejar la vía aérea al avanzar en el algoritmo. Por ejemplo, si nosotros pasamos de los pasos iniciales a la ventilación a presión positiva, ¿sí? Aspirar siempre primero la boca y luego la nariz. Se dice que se usa perita de goma o catéter de aspiración, ¿sí? Donde la presión sea menor, no mayor a 80 a 100 milímetros de mercurio. Tengamos en cuenta eso, que para eso tenemos que tener manómetro para poder medir qué presión, a la presión que estamos realizando la aspiración, ¿sí? Es muy importante eso. Y tengamos en cuenta que el paciente que está con líquido amniótico meconial, si no está vigoroso, está dentro de una apnea secundaria, cursando una apnea secundaria. ¿Se acuerdan qué era lo que le había dicho? Las apneas secundarias solo salen con ventilación a presión positiva. Por eso es muy importante no retrasar esta etapa y hacer lo más antes posible la ventilación a presión positiva. En cuanto a el oxígeno suplementario, es aquel recién nacido que no requiere ventilación a presión positiva, se le da oxígeno libre. Se recomienda comenzar con un afío del 30%. Oxígeno libre no significa colocar la tubuladura directamente en el oxígeno. Siempre hablamos de mezclas. Ya no hablamos en neonatología de oxígeno puro. Siempre vamos a hablar de mezcla. Y acá se dice siempre se comienza con un afío de 30, ajustando en función a los objetivos que tenga de la saturación, ¿sí? ¿Cuáles son las formas que nosotros le podemos dar oxígeno a flujo libre? Mediante el blender con una máscara que se ajusta en la cara, apoyada firmemente sobre la cara, ¿sí? Que serían esas máscaras para poder administrar oxígeno, desde el blender o mezcla, según lo que ustedes tengan, ¿sí? Luego tenemos la máscara del reanimador con pieza en T cerca de la cara. Ven que ustedes acá no está apoyado directamente en la cara. Entonces, cerca de la cara, ahí nos da un requerimiento de oxígeno libre para este recién nacido. Se lo mantiene obviamente cerca de la boca y la nariz. Y la otra es directamente de la mezcla, donde tenemos que lo podemos hacer directamente con la mano, si no tenemos máscara, directamente con la mano en forma de campana. Entonces, estas son las 3 formas permitidas de administrar oxígeno a flujo libre. No existe otra, no inventemos, solamente estas son las únicas que se pueden permitir, ¿sí? Dentro de las instituciones. Y acá tenemos, de acuerdo a la evaluación que tenemos de la necesidad o no de oxígeno recién nacido y ventilación a presión positiva, tenemos que para poder cumplir los objetivos de esta saturación de oxígeno a los recién nacidos, es importante conocer qué fío yo le voy a administrar. Para saber qué fío le voy a administrar, nosotros tenemos esta tablita, que sí la debemos tener pegada dentro de nuestras redes, donde existe un cálculo, es un flujo de 10
donde se suma lo que es el oxígeno y el aire, y de acuerdo a eso nos da una proporción. Por ejemplo, si yo quiero una FIO de 30, tengo que poner 1 litro de oxígeno y 9 de aire. Y al revés, si yo quiero una FIO de 90, tengo que poner 9 de oxígeno y 1 de aire, ¿sí? Puede llegar el flujo de 8 a 10, pero esta tabla está pensada para 10. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber de esta recomendación de este año? Que ya no se va a administrar en la sala de recepción ningún oxígeno que no sea humidificado y calefaccionado. O sea que ya por recomendaciones anteriores en nuestras salas de recepción teníamos que tener obligatoriamente un monitor, teníamos que tener obligatoriamente una máscara laringea, y ahora obligatoriamente tenemos que tener un calefactor y humidificador. O sea que no podemos administrar oxígeno si no está calefaccionado y humidificado desde la sala de recepción. Entonces, si yo voy a tener un reanimador en pieza T para administrar ventilación a presión positiva, tengo que sí o sí conectarlo al blender, al humidificador y calentador. Y si yo tengo una bolsa de reanimación, también. Las bolsas de reanimación también están conectadas, ya sea a la mezcla que pudiera tener con el tubo ENI o al blender, pero siempre un calefactor de por medio. Ya no vamos a administrar. ¿Por qué? Porque te dice que vos en la sala de recepción tenés mucho tiempo a veces en donde estás sometiendo a este recién nacido con y desde el comienzo, desde el minuto 0 de este bebé, que vos le administres oxígeno frío, es contraproducente, más para un niño que está necesitando reanimación. Entonces, sí o sí, todo recién nacido neonato debe recibir oxigenación humidificada, calentada y humidificada. Ahí tienen ustedes una fórmula que es para sacar, por ejemplo, ustedes tengan dentro de lo que sean las internaciones, ustedes lo quieran hacer al cálculo de la FIO que llegue a 8, bueno, ustedes lo pueden hacer usando la formulita. Pero lo que se les recomienda para la reanimación sería esta, que sería 10. Ustedes lleguen a un flujo de 10. Y en cuanto a lo que es la evaluación de la necesidad de oxígeno y la administración, tenemos que el manejo óptimo de este oxígeno en recepción neonatal es primordial, principalmente en estos recién nacidos reanimados. Entonces es importante tener el oxímetro de pulso. Una vez que ustedes ya comienzan, se acuerdan dentro de lo que es el algoritmo, empiezan a hacer ventilación a presión positiva, sí o sí tienen que colocar el saturómetro en la zona preductal, en la región preductal, ya sea en la muñeca o en la superficie media de la palma de la mano. ¿Cuándo? Cuando nos vamos a anticipar a la reanimación, cuando vamos a administrar ventilación a presión positiva, cuando vamos a administrar oxígeno suplementario, porque es importante saber qué saturación tiene ese recién nacido, y en aquellos niños donde tienen cianosis persistente más allá de los 5 minutos. Entonces son esos niños que no han requerido han tenido alguna maniobra de reanimación o no, pero que persiste su cianosis, ¿sí? Y es importante recordar la guía de saturación óptima en las maniobras de recepción, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos nosotros pegado también dentro de lo que es la sala de recepción y reanimación, este cuadrito, que es como una guía donde nosotros vamos a saber que este recién nacido, que esta tabla está calculada para niños recién nacidos de término, ¿sí? Un niño recién nacido de término, el primer minuto está saturando entre 60 y 65%. En recién nacidos prematuros suele ser menor, ¿sí? Así que tengamos en cuenta que este recién nacido, esto hablando de un recién nacido normal, ¿no? Sin requerimientos de reanimación. Por lo tanto, a los 5 minutos, este recién nacido recién está llegando a un 80 o un 85%. Y a los 10 minutos de nacido,
va a tener una saturación entre 85 y 95. Entonces, pretender que un recién nacido que acaba de nacer y estamos, por ejemplo, en la parte de la ventilación de presión positiva, que este niño me sature, que llegue a saturar 100%, es algo erróneo. No, un recién nacido normalmente en el primer minuto de vida, que es donde nosotros vamos a querer que este bebé respire, tiene que saturar entre 60 y 65%. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener en cuenta que la FIO de inicio que se va a implementar para los recién nacidos menores de 30 semanas es, mayores de 30 semanas en una FIO de 21. Es decir, los recién nacidos de término comienzan con una FIO ambiental, una FIO del 21%. Y en recién nacidos de término, menores de 30 semanas, tenemos que la FIO recomendada es del 30%. ¿Sí? Es muy importante controlar la FIO y la saturación cada 30 segundos dentro de lo que es el algoritmo cuando nosotros vamos a avanzar. Porque para ello, para evitar las hipoxias y la hiperoxia. Como yo les decía, cuando nosotros más adelante, cuando hablemos, avanzás al paso C, que es las compresiones torácicas, vos tenés que poner la FIO en 1, es decir, en 100. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos que parar muy bien las antenitas. ¿Por qué? Porque estamos brindando 100% de oxígeno y tenemos que lograr saturaciones óptimas en estos recién nacidos que no superen, en este caso serían ya en 2 minutos de reanimación, 65-70%. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando nosotros vamos a administrar oxígeno, ¿sí? Siempre, por eso les digo, esta tablita ténganla dentro de lo que es la sala de reanimación para que ustedes puedan tranquilamente manejarse con las FIO, para que no den de más, ni de menos tampoco. Nunca colocar una FIO de 100, salvo cuando avanzas en el algoritmo, ¿sí? ¿Cuáles son los errores en la administración de oxígeno suplementario? Primero, desconocer que el oxígeno es una droga y obviar sus efectos adversos, como yo le había dicho al principio. Tengámosles un poco de respeto al oxígeno por los daños que puede ocasionar tanto a los recién nacidos de término como a los recién nacidos prematuros, mucho más. No contar con mezcladores de oxígeno y aire comprimido en sala de recepción ya es imperdonable. Sí o sí tenemos que contar con eso. No usar oximetría de pulso en la valoración del oxígeno, porque como yo les digo, es una droga y la tenés que controlar. Y si no tenés un saturómetro, ¿cómo controlar? ¿Cómo sabés qué saturación está teniendo este niño? ¿Cómo haces para bajar o subir esa FIO? Pretender que un recién nacido esté rosado lo antes posible y aumentar una FIO a 100, eso es, no es admitible, ¿sí? Ya sabemos cuál es la saturación que deben tener estos niños al nacer. Y pensar que la valoración clínica del color es confiable. Ya en años anteriores se había dicho de que ya la valoración clínica del color no es confiable, por lo tanto no evaluábamos el color dentro de lo que es la valoración inicial, ¿sí? No diferenciar las necesidades que tiene un recién nacido de término y un recién nacido prematuro. En este sentido, el prematuro se lleva un apartado especial para el manejo de él, porque sabemos que más que nada este recién nacido prematuro necesita estabilización más que reanimación. Entonces es muy importante saber cómo es la forma o los mecanismos que yo tengo para poder estabilizar a este recién nacido prematuro en la sala de recepción. Bien, ahora sigue la doctora Patricia Villar. ¿Está? Sí, estoy acá. Bueno, chicos, buenas tardes. Ahí, Marielita, vos vete paseándome las imágenes, ¿sí? Antes de continuar con la etapa 2, que es ventilación ventilación con presión positiva, quiero aclarar algunas cosas. Una de ellas es que nosotros tenemos diferentes escenarios, ¿sí? Primero que nada,
tenemos que conocer que acá en la provincia de Tucumán nosotros tenemos maternidades seguras, ¿sí? Que una es en el Hospital de Concepción, Hospital de Monteros, Hospital del Este aquí en Capital, Hospital Avellaneda y en la maternidad. Entonces, todas estas maternidades seguras significa que lo ideal o lo esperable para que este recién nacido salga, ya sea por cesárea o parto vaginal, que sea en estas maternidades seguras. De hecho, de aquí hasta hace unos años, empezaron con las ambulancias de traslado y tenemos ambulancias de traslado neonatal, ¿sí? Que son de alta complejidad, que la mayoría de ustedes conocen porque de hecho los chicos hacen traslados neonatal en todos los puntos de la provincia. Y también es importante que tenemos una de traslado neonatal que es de baja complejidad, ¿sí? Ese por un lado. Por otro lado, tenemos que conocer que tenemos ambulancias de traslado de embarazadas de alto riesgo, que una está en Concepción, la ECO 10, y la otra tenemos en la maternidad, la ECO 9. También son dos ambulancias que van por todos lados de la provincia. Bien decía Marielita que todos estos elementos que tenemos que tener en una maternidad, sobre todo en una maternidad segura, donde son maternidades que están preparadas para la recepción de este bebé de distintos, ya sea de pretérmino, ya sea un paciente, un recién nacido inmaduro, prematuro extremo, prematuro, un recién nacido de término, un recién nacido postérmino. Todas estas maternidades tienen que tener todos los elementos necesarios para la recepción del recién nacido. Tenemos que trabajar mucho en liderazgo y comunicación efectiva, porque de eso se trata, que vienen a nacer los pequeños acá. Pero también tenemos escenarios en todas las provincias donde muchas veces las embarazadas ya van prácticamente en trabajo de parto con 7, 8 centímetros de dilatación y más de una vez traslado neonatal junto al traslado de las ambulancias de traslado de embarazada tuvieron que partir a alta velocidad porque el parto se producía en un hospital de segundo nivel o bien muchas veces en una policlínica o en un CAPS. Entonces, y muchas veces también los partos se hicieron en la ambulancia. También tenemos que saber que hay ambulancias donde hay un chofer solo que se llama Delta, esas ambulancias, de la cual ninguna embarazada en trabajo de parto tiene que ser derivada desde cualquier lugar de la provincia hacia una maternidad segura, sino tiene que ser con un especialista o con un profesional arriba. Y por otro lado, en esos lugares, policlínicas o donde de primer nivel o segundo nivel, donde muchas veces no hay alternativas y tengo que recibir ese pequeño, tengo que tener las condiciones necesarias para recibirlo. Entonces, como bien decía Mariela, es importante todos los factores que me van a influir porque yo estoy de guardia y yo tengo que recibir ese pequeño. Entonces, los antecedentes maternos, como bien claro dijo ella, son muy importantes y preguntarle a la mamá, preguntarle si su bebé es de término o si es un prematuro, si tiene los controles prenatales y dónde se lo ha realizado, si es primigesta o es multípara, si es que tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo, una hipertensión inducida por el embarazo, y también tengo que tener todos los elementos para resolver y saber resolver en el caso de que tenga esa hipertensión inducida por el embarazo, qué es lo que voy a hacer yo como segundo nivel o como primer nivel hasta que lleguen estas ambulancias, digamos, a darme una mano o a ayudarme. Entonces, tengo que tener todo preparado, como les decía yo, el trabajo en equipo en esos lugares
que no son maternidades seguras, tengo que tener liderazgo, comunicación efectiva y obviamente el trabajo en equipo. Entonces, como ayuda a memoria, siempre les digo yo en las capacitaciones, que tengo que tener todos los elementos necesarios para responder a la letra A, para responder a la letra B, para responder a la letra C y comenzar con un entrenamiento. ¿Cuáles son los elementos para una vía aérea permeable? Todos los elementos que yo necesito. Y si bien es cierto, en la maternidad sí o sí vamos a tener una calefacción, un oxígeno con humidificado y con calor, en el recién nacido quizás que me nazca en un segundo nivel no voy a tener un calefactor o quizás una bomba de infusión. Pero sí tengo que preparar ese escenario para recibir ese pequeño. Entonces, tendré que contar con una estufa para mantener una temperatura adecuada, como les dijo Mariela, una temperatura ideal para ese recién nacido. Por más que haga 40 grados de calor, tengo que acostumbrarme y apagar el aire. Muchas veces, inclusive, en las UTPR o inclusive donde van a hacer el pequeño, tenemos los aires acondicionados prendidos porque a mí o a la madre le hace calor. Tenemos que imaginarnos que ese pequeñito que está dentro de su lugarcito con mucho calor, lleno de líquidos, no puede salir a este mundo con el frío o tener un aire acondicionado. Tengo que tener compresas o toallas para poder hacer los pasos iniciales o si necesito hacer algún tipo de estimulación del pequeño, también tengo que contar con eso. Tengo que contar con un clamp y esperar la ligadura del cordón, bien dijo Mariela, de acuerdo se trate de un niño de término o un pretérmino. Tengo que tener un reloj adecuado para más o menos contar, ya sea el minuto para cortar o ligar ese cordón, o bien tengo que tener, mirar el reloj cuando yo vea que el chico me nació y que necesito hacer un conteo de la frecuencia cardíaca. Y como bien dijo Mariela, no me interesa saber cuánto respira el bebé, sino cómo respira ese bebé, para tener en esos 60 minutos, esos 60 segundos, que sería un minuto, para tomar el liderazgo de decir, este pequeño tiene que llorar, ¿sí? Ser ordenados, tener todos los elementos, porque está bien, puede que nunca le haya pasado un parto, nunca hayan recibido, pero nos falta algunos que tenemos, que somos felinos de color oscuro, como así, algo así llamado gato negro, que todo nos pasa. Y muchas veces hasta gemelar tenemos en un trabajo de parto. Entonces, y por supuesto tengo que pedir ayuda oportuna y si no sé el manejo de la paciente que está por parir, llamar al 107 para que me guíe cuáles son lo que voy a ir haciendo con esa parturienta. Más de una vez, desde la coordinación del 107, se guió a familiares para la recepción del recién nacido. Lo más importante es que ustedes saben que de 100 chicos que nacen, 90, 85 van a nacer bien y no van a tener ninguna dificultad. Pero hay el restante, a los 100, ustedes tienen que estar preparados, sea donde sea que estén brindando su trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como les decía Mariela, que no vamos a repetir. Ah, sí. Lo lamento mucho. No, Estamos, Yo quería ¿seguimos? hacer una pregunta, doctora. Sí, diga. Cuando usted dice que hay que llamar 107 y ellos lo van guiando, Sí. o sea, que en el 107, en la base, es donde se habla, ¿verdad? Que existen los Sí. especialistas para dirigir esto. No, lo que hace la dirección de emergencia, o sea, el 107, es Ajá. transmitirle la llamada a la ECO 9 o a la ECO 10. Depende de Perfecto. con quién estemos. Si estamos, supongamos,
en la cocha le va a hacer la comunicación con ECO 10. Tanto ECO 10 como ECO 9 tienen obstétricos y tienen médicos que pueden ir guiando, o sea, se hace la transferencia de la llamada y pueden ir guiándote para ver hasta que ellos lleguen. Porque suponte que sea en Concepción y a la cocha y tenés más o menos 60 kilómetros. Entonces tenés un tiempo de recorrida en ruta. Entonces algo tenés que ir haciendo o de todas maneras, la mayoría de los hospitales de segundo nivel, algunos cuentan con una obstétrica de guardia y muchas veces te van guiando, ¿sí? O sea, te están asistiendo esas obstetras hasta que llegue la ambulancia. Cuando es de área de alta montaña, como Tafí del Valle, Ancajubi, ¿qué pasa en estos casos? Nosotros tenemos dos partes, digamos, todo lo que sería Tafí del Valle, Amaicha, Colalao y toda el Mollar, que pueden llegar a tener una obstétrica de guardia. Si no tuvieran, se llama el 107, ¿sí? Y el 107 hace la comunicación. También nos ha pasado, paciente en alta montaña, ya para este lado, Ancajulia, Ampama, Ñorco, San José de Chasquivil, Rodeo Grande y demás, que lejos de no tener un obstetra, que muchas veces el agente sanitario es el que solicita la llamada al 107, muchas veces los partos se hacen ahí y va a depender también, porque ustedes acuérdense, digamos que no son accesibles los caminos y muchas veces a esos lugares hay que ir en helicóptero. Y si esa parturienta que nos ha pasado más de una vez tiene su hijo después de las 7 de la tarde, nosotros sabemos que el helicóptero, por razones, no puede volar a esa hora a buscar el paciente, la paciente con el bebé. Entonces se espera hasta el otro día para recién buscarla a la paciente. Pero sí es importante que nosotros hacemos capacitaciones en alta montaña. Perfecto. Un segundito, chicos. Bueno, dale. Entonces, en alta montaña, nosotros también hacemos capacitaciones porque muchas veces, además de la gente de la misma comunidad donde vive, son los agentes sanitarios los que saben o por lo menos asisten el parto. También nos pasa o pedimos que una mamá controlada y llevada, o sea, sí, hay un control, un seguimiento de todo su embarazo, cuando está próxima a la fecha, más si es una multípara o una secundigesta, tercigesta, preferimos que 3 semanas antes de producirlo el parto, baje hacia el hospital. Que no siempre se da así, tan como uno lo espera, porque son mamás que tienen además otros hijos y que tienen una vida, digamos, tienen una cultura que es difícil que bajen, pero en lo posible para que no sea de urgencia, tratamos de que vayan hablando con ella para que puedan bajar antes que empiece con el trabajo de parto. ¿Se entiende? Sí, Así que bueno. Muchísimas gracias. Gracias, No, doctora. por favor. Otra cosa importante, chicos, antes que empecemos con lo que es ventilación a presión positiva, que es muy importante, es importante que les puede tocar un recién nacido, porque recién la mamá ha parido su hijo, ¿verdad? En una maternidad segura o en un primer, segundo nivel, pero también les puede llegar un hijo con 10, 12, 13 días de vida, ¿sí? Que sigue siendo neonato. Entonces, nosotros vamos a tener la clara diferenciación a partir de los 30 días y también la ambulancia de traslado neonatal también van a buscar esos hijos por distintas causas, o ya sea porque el bebé tenga una dificultad respiratoria, una bronquiolitis, o bien haya hecho fiebre, pero obviamente que es importante que muchas veces nosotros sí tenemos ambulancias con profesionales y también se hace la comunicación a través del 107 con esas
con traslado neonatal. Entonces siempre es importante recalcar cómo está verdaderamente el pequeño de menos de 30 días, para que no es que el traslado neonatal se va a negar a hacer el traslado, pero por ahí podría o puede venirse en otra ambulancia, también con profesionales, hacia una maternidad segura. ¿Se entiende lo que digo? Entonces nosotros tenemos que saber valorar este pequeño en cuanto a cómo respira, cómo es su frecuencia cardíaca, si tiene fiebre o no, si tiene un esfuerzo respiratorio, si ha cambiado de color, si es un cardiópata, o sea, son datos certeros que tengo que darle al profesional del traslado neonatal para que, imagínense que ellos atraviesan toda la provincia y es importante ir, y si el chico satura 97, no digamos que sature 90, ¿sí? Porque como para que sea una comunicación efectiva, de eso se trata, y transparente. ¿Se entiende lo que digo? Y si no, tenemos que tener todas las cosas preparadas, que no son hacer un checklist de todo lo que necesita un recién nacido, ya sea un recién nacido por parto o porque tenga 10, 12, 15, 20, 27 días y que esté de pronto con fiebre y dificultad respiratoria. Entonces, vamos a, dependiendo del escenario, por ahí puede llegarle por ejemplo, a Tafí del Valle o al Mollar, una paciente en trabajo de parto, entonces yo tengo que contar con los elementos para recibir ese pequeño. Ahora bien, si este pequeño, como decía Mariela, yo tengo que ver cómo respira y cuánto respira. Y de acuerdo a eso, si seguimos el algoritmo, el cuánto es la frecuencia cardíaca, yo me voy a fijar. Si la frecuencia cardíaca es mayor de 100, 120, considerando que la frecuencia cardíaca normal de todo recién nacido está entre 140 y 150 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si es un recién nacido? Con la palpación del cordón umbilical, donde voy a, como Mariela les decía, controlo 6 segundos y lo multiplico por 10. Ahora bien, yo estoy con ese recién nacido y ese recién nacido en 6 segundos tiene 10 latidos. ¿Cuánto es su frecuencia cardíaca aproximada? Multipliquen, chicos. 60. No, 60. si yo tengo, A ver, perdón. vean, en 6 segundos yo tengo que contar los latidos, en 6 Sí. segundos. En esos 6 segundos yo conté 10 latidos y dice que lo tengo que multiplicar por 10. Está bien, 100. ¿Cuánto es? 100. 100 latidos por minuto. Bien. 10. Si yo lo veo al pequeño, controlo su frecuencia cardíaca y en 6 segundos que yo estoy controlando tiene 14 latidos por minuto, ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca? 140. Muy bien, 140. Sabemos mucho matemáticas. Sí, mucho. Si yo en 6 segundos tengo 7 latidos, ¿cuánto tengo de frecuencia cardíaca? 70. 70. Muy bien. Si yo en 6 segundos cuento solamente 3 latidos en 6 segundos, ¿cuánto tengo? 30. 30 latidos. Entonces yo ahí puede que tenga ahí el cordón a mano y lo palpe al cordón y pueda en 6 segundos contar. O bien pueda que lo haga con el estetoscopio. Pero también me sirve que yo lo esté mirando al pequeño. Como Mariela decía, está hipotónico, está flácido, respira o llora. Todas esas cosas yo tengo que ir sumando para hacer la valoración de ese chico. Entonces, la frecuencia cardíaca es la que a mí me va a avisar qué es la acción que yo voy a tener. Entonces, si yo tengo una frecuencia cardíaca de 60 a 100, tengo que hacer ventilación a presión positiva. ¿Sí? ¿Se entiende? De 60 a 100 voy a hacer ventilación a presión positiva. Ahora bien, si yo tengo mayor de 100, voy a hacer
el apoyo de oxígeno, como decía Mariela, las 3 formas de apoyar el oxígeno, como bien le dijo ella, con la máscara, con la mano, o vemos ahí la pieza en T, ¿sí? Ahora bien, si yo veo que ¿cómo voy a saber si esa frecuencia, si esa ventilación a presión positiva es efectiva? ¿Cómo voy a saber? Y simplemente con la expansión del tórax, ¿sí? Voy a ver cómo expande. Y voy a ver si es que el paciente no me mejora la frecuencia cardíaca, no me mejora la saturación, tengo que ver el Mr. Sopa, que ya lo vamos a ir viendo. Pasémoslo, Marielita, por favor. La Mariela se fue a hablar. Ahí está. Entonces, ¿cuándo hago ventilación a presión positiva? Ante la ausencia de respiración, luego de los pasos iniciales, tengo que administrar ventilación a presión positiva. Acuérdense que la ventilación a presión positiva es la bolsa válvula máscara, que es el ambú, conocido por ustedes, o bolsa autoinflable también se llama. Pero es la herramienta que ustedes tienen que tener para cualquier tipo de paciente que tengan que hacer algún tipo de reanimación, ¿sí? Entonces, ¿en quién voy a hacer la ventilación? Recién nacido con apnea o respiraciones inefectivas, yo estoy viendo cómo respira el chico, tiene ese esfuerzo respiratorio, tiene algo que no me está gustando, no ha mejorado su tono muscular, entonces tengo que hacer ventilación a presión positiva. Si tiene una frecuencia menor a 100 latidos por minuto, porque yo, de acuerdo a las reglas que me acaban de enseñar, que en 6 segundos cuente los latidos que tengo, y a eso lo voy a multiplicar por 10. Si tengo menor a 100 latidos por minuto, voy a hacer ventilación a presión positiva. Si tengo saturación de oxígeno que permanece baja con flujo libre o con CPAP y que ya han pasado los 10 minutos y que yo veo que el chico no mejora, voy a hacer ventilación a presión positiva, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener un minuto, que es el minuto de oro, para iniciar ventilación a presión positiva, ¿sí? Entonces, lo más importante que tengo yo como enfermera, como obstetra, como médico, lo más importante es la ventilación a presión positiva, o sea, ventilación pulmonar. Pero para eso tengo que hacerlo en forma correcta. Así se trate de un neonato, pediatra o paciente adulto. ¿Estamos? Pasemos. Porque puedo no ser muy ducha en la intubación del paciente, ¿sí? Y bueno, y la etapa 2 que tenemos nosotros es, el recién nacido utiliza en cada respiración un volumen entre 15 a 20 mililitros, ¿sí? Entre 5 a 7 mililitros kilo. Entonces yo tengo distintos tipos de dispositivos. Tengo la bolsa autoinflable, que es lo que yo voy a tener en el primero y en el segundo nivel, ¿sí? Que quizás no necesite de oxígeno o aire para que vuelva a su tamaño normal. Es autoinflable. Ustedes acuérdense, ustedes lo presionan en el ambú, que el ambú le va a dar frecuencia y presión, ustedes lo presionan y ahí van a tener una cantidad de volumen de aire. Entonces yo tengo que hacer frecuencia y presión, que ya le decimos cómo. Y en las maternidades seguras tenemos que tener reanimador con pieza en T. Eso es muy importante. ¿Para qué? Porque tenemos que tener sí o sí también la mezcla de oxígeno-aire, ya les dijo bien clarito Mariela, y porque tiene que haber un humidificador y un calentador de aire para que a ese pequeño, cuando respire o le mandemos la respiración, tiene que estar humidificado, porque si no, también les hace daño, sobre todo si estamos ante un prematuro, ese oxígeno o aire frío, ¿sí? Y después controlarlo al paciente a ver cómo sigue el algoritmo de la reanimación. Pasemos, Marielita.
Bueno, sí es importante la ventilación efectiva con bolsa autoinflable o bolsa válvula máscara. Siempre tenemos que controlar y saber cuántas partes tiene la bolsa autoinflable y saber que tenemos una válvula de liberación de 30 a 40 centímetros de agua, que esta tiene que estar abierta. Nosotros cuando veamos la parte práctica, ustedes van a ver la válvula de escape, ¿sí? o el manómetro que tiene que estar conectado para saber qué presión le vamos a dar al paciente y por ahí si empezamos a ventilar, podemos generar un neumotórax o un barotrauma al pequeñito. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado y también tenemos que tener una práctica para la bolsa autoinflable, ¿sí? Entonces, voy a tener que la PIM, o sea, la presión que yo necesito para esta bolsa autoinflable, es la necesaria para que me produzca la expansión del tórax, ¿sí? Si yo veo que el tórax se expande, quiere decir que tengo una buena distribución de oxígeno-aire hacia los dos pulmones. Tengo que tener una frecuencia respiratoria que yo voy a ir contando por minuto. Tengo que saber que un recién nacido respira entre 40 y 50 respiraciones por minuto. Entonces yo tengo que hacer mediante el ventilo 2-3, 1, 2, 3, tengo que lograr ese número de respiraciones, ¿sí? El tiempo inspiratorio lo voy a ir dando, que ya lo vamos a ver en la práctica, ventilo 2-3, que es la pausa que yo necesito. Y esto es importante sobre todo para los primer y segundo nivel, donde yo tengo el ambú, o sea, la bolsa autoinflable, y yo puedo, si necesita ese chico que no respira o no llora, no tiene un buen tono muscular, es decir, que está flácido, necesito hacer la ventilación a presión positiva, lo puedo hacer con aire ambiental, ¿sí? En un recién nacido de término, o sea, con un afío de 21%. Ahora bien, si se trata de un recién nacido pretérmino o menor de 30 semanas, puedo usar 30, un afío de 30, una fracción inspirada de oxígeno del 30%, ¿sí? Y siempre acuérdense que les digo para la urgencia, yo tengo que tener un flumíter que me dé oxígeno entre 8 a 10 litros, y si estoy en una maternidad segura, Concepción, Monteros, Hospital del Este, Maternidad y Hospital Avellaneda, tengo que tenerlo humidificado y calentado. ¿Estamos hasta ahí? Digamos. Y si no lo tenemos, incorporarlo. Sí, doctora, Sigamos, está por bien. favor. Bueno, la reanimación también de pieza en T, nosotros muchas veces usamos desde la sala de parto el CPAP, ¿sí? Pero la ventilación efectiva con reanimador con pieza en T se logra un correcto ensamblado, configuración de presiones del dispositivo y los elementos de seguridad que tiene el reanimador de pieza en T. Lo tiene la maternidad, si no me equivoco, ¿sí? También los mismos criterios, las mismas condiciones y todos los parámetros que yo tengo que tener en cuenta cuando use el reanimador en pieza en T. Eso para las maternidades. Y para primer y segundo nivel, o por ahí, si yo tengo un paciente que me llega con algún tipo de dificultad y yo veo que está con cianosis, desaturación y demás, tengo que hacer ventilación a presión positiva. Como yo les digo a todos, es el arma que tenemos en los otros niveles de atención y en todos lados. Saber realizar una ventilación efectiva con la técnica de la letra C, de la letra E, que ya lo vamos a ir viendo, que ustedes ya lo conocen, y actualizarse en todo lo que por ahí nos olvidamos cómo tenemos que poner o poner bien la máscara. Entonces siempre sirve una ayuda en memoria o una actualización. Sigamos, chicos. Bueno, ya les dijo Mariela que es importante la posición adecuada de cabeza y cuello, el tipo de máscara y la aplicación de las máscaras.
Nosotros tenemos máscaras que son anatómicas, ¿sí? O redondeadas, que lo más importante es que la máscara que yo use sea adecuada o de tamaño adecuada para el paciente y que tiene que cubrir nariz, boca y mentón, ¿sí? Y la posición adecuada es la posición de olfateo, ¿sí? Para que de esa forma logre una rectificación de la vía aérea. Entonces, voy a colocar la máscara, recordar la letra C y la letra E, como le decimos en todas las capacitaciones para neonatos, pediátricos y adultos, que con esa buena técnica la ventilación del paciente va a ser en forma adecuada. ¿Sí? Sigamos, por favor. ¿A qué frecuencia se debe administrar ventilación a presión positiva? Entonces, se recomienda utilizar una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto, que es una frecuencia esperable, normal, para todo recién nacido, ¿sí? Si yo tengo que contar esas respiraciones. Frecuencias rápidas o lentas generan respiraciones menos efectivas. En voz alta, mientras ventilo al recién nacido, tengo que decir que cuando hagamos el examen, también lo tienen que decir de esta forma. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Donde el ventilo, donde voy a presionar la máscara, el ambú, comprimo la bolsa o tapo la válvula que tiene el PEP del reanimador, si es que estoy usando el reanimador empieza en T. Y el 2-3 me sirve para descomprimir la bolsa o destapar la válvula PEP del reanimador empieza en T. Entonces, ventilo, 2-3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Y cuando estoy haciendo la reanimación del ventilo 2, 3, lo tengo que hacer en voz alta para que el otro que va a estar conmigo me tiene que escuchar que este paciente está con una dificultad respiratoria, tiene un esfuerzo respiratorio, yo tengo que ayudarlo con la respiración, pero que tiene frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces estoy ayudándolo a que ventile el paciente porque su respiración no es la adecuada. Entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca es el mejor indicador de la ventilación a presión positiva. Yo tengo una ventilación a presión positiva entre 60 a 100 latidos por minuto, entonces yo tengo que saber que voy a tener que ventilar. Esperen un segundito, chicos, un segundito nada más. Bueno, después nosotros, en cuanto al Mr. Sopa, si nosotros vemos que la ventilación no resulta, entonces yo tengo que usar la mnemotecnia del Mr. Sopa. Si la ventilación no es efectiva, esto me ayuda a recordar o a ordenarme los pasos que yo tengo que corregir para que la ventilación sea efectiva, porque de hecho no lo está haciendo, porque el chico no me mejora el color, no me mejora la saturación y no me mejora la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces no me mejora cómo respira ni la frecuencia cardíaca. Entonces, con la M vamos a ajustar la máscara a la cara y vamos a considerar la técnica de las dos manos. Con la R vamos a reposicionar la cabeza en posición de olfateo para abrir la vía aérea. Si la ventilación no es efectiva, no expande el tórax o no aumenta la frecuencia cardíaca, vamos a aspirar boca y nariz, que es lo que le decía Mariela, que primero vamos a aspirar boca y después nariz, y si es que nosotros estamos sospechando que hay una obstrucción de las vías aéreas superiores. Y obviamente tenemos que ventilar vía oral, la O, con la boca abierta. Si la ventilación a presión positiva no es efectiva, no expande el tórax o no aumenta la frecuencia cardíaca, vamos a ir aumentando gradualmente
el PIM, o sea, la presión, de 5 a 10 centímetros de agua hasta 40 centímetros. Entonces vamos a darle más presión para considerar que nosotros después vamos a ver la fisiopatología de la etapa de transición, que tenemos líquidos en los pulmones, entonces esta ventilación a presión positiva ayuda a que se desplace el líquido hacia el intersticio, es decir, hacia los linfáticos y se libere. Por eso es que necesitamos nosotros aumentar la presión. Y obviamente considerar una vía alternativa, ya sea la colocación del tubo endotraqueal o de la máscara laríngea. Pasemos, María Elisa. Bueno, y ya la etapa 3, que ya vamos a continuar mañana si Dios quiere, es la intubación endotraqueal y el uso de la máscara laríngea. Que esta buena alternativa de máscara laríngea nos sirvió mucho en aquellas intubaciones de fracaso, o bien a aquellos chicos que tienen una retrognatia o algún tipo de malformación. Entonces el uso de la máscara laríngea nos vino a ayudar mucho como dispositivo supraglótico. Si bien es cierto, no es una vía aérea segura, porque eso lo vamos a hacer con la intubación endotraqueal, pero sí nos sirve el uso de la máscara laríngea, por lo menos hasta que no llegue la ambulancia de traslado neonatal, en caso de que estemos en un hospital que no sea una maternidad segura, ¿sí? Entonces, mañana vamos a ver las indicaciones de la intubación endotraqueal, la aspiración de meconio, que ya algo le habló Mariela, que ya en las últimas actualizaciones decía que por más que el paciente nos digan que es meconial, nosotros tenemos que ver y valorar en ese minuto si es un meconial vigoroso o no vigoroso, para ver cuáles son los pasos iniciales de la reanimación. Falla en la intubación endotraqueal y también el deterioro súbito post-intubación, porque puede ser que el tubo esté desplazado, obstruido, eso ya lo vamos a ver mañana. Y obviamente la colocación de la máscara laríngea. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sé que es un día Sí, doctora, muy bien. 10. ¿Mm? De 10, Sí. perdón. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿O no hay problema mañana? No. Como ustedes quieran.